Buenas, buenas. Otra vez juntos en una nueva entrega de recursos espirituales, estos sistemas prácticos para resolver problemas tomados de las cartas apostólicas. Y venimos en el recorrido de 2 Corintios capítulo 4 y hoy vamos a ver del 15 hasta el 18. Terminamos el capítulo 4 de 2 Corintios. El título de la palabra hoy es Gimnasio Espiritual. Vamos a ver cómo estos padecimientos operan como ejercicios a fin de fortalecer nuestra masa muscular en el espíritu. Acordate de que Pablo venía diciendo en los primeros versículos del capítulo, ¿te acordás? Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, todo esto ahora, hoy, va a tener un desarrollo mayor, más profundo. Vamos a ver cómo esto opera como gimnasio, cómo opera en nosotros como un ejercicio que en definitiva nos deja en una mejor condición espiritual. Decimos entonces que como un gimnasta necesita ganar masa muscular a fin de ser más efectivo en su disciplina deportiva, nosotros necesitamos aumentar la cantidad de, como dice la versión Reina Valera 60, peso de gloria. Es esto que portamos, un peso espiritual a fin de ser efectivos en el ministerio que tendremos que desarrollar. Hoy veremos juntos entonces en qué consisten básicamente estos ejercicios que nos conducen a lograr esta meta, ganar mayor peso de gloria, o por ponerle una jerga gimnástica, ganar más masa muscular en el espíritu. Bien, leemos el versículo 15. Dice de esta manera el 15: pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Típico fraseo de San Pablo, típico fraseo paulino. Le encantan los trabalenguas, le gusta decir las cosas haciendo contrapuntos. Te lo leo de nuevo. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor de ustedes, para que al multiplicarse la gracia, ese ambiente de gracia, eso que derrama Dios, la gracia, por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias, que no es la gracia, sino dar gracias para la gloria de Dios. O sea, vamos a tratar de esto que Pablo le gusta ponerlo tan complicadito, lo vamos a tratar de simplificar. Pablo está diciendo esto: yo estoy dispuesto a sufrir para que sea derramada la gracia de Dios sobre muchos, a fin de que esos muchos den gracias a Dios y esto a Él, a Dios, le produzca gloria. Él quiere que esta gloria se deje ver en muchas vidas, en que la gracia haya sido derramada de tal forma que se multiplique el agradecimiento a Dios. Y si para lograr todo esto es necesario sufrir, bueno, Pablo le da la bienvenida a ese sufrimiento. Ahora, pregunta: ¿encontrará el Señor gente en esta generación con esta generosidad de espíritu, con esta política, con esta apertura, que diga: yo estoy dispuesto a padecer? ¿Te acordás que decía derribado, pero no destruido y todo eso? Yo estoy dispuesto a vivir todo eso para que muchos entren en la gracia de Dios y luego esos muchos le den gracias a Él y Dios sea glorificado, abunde en gloria.
Yo digo, la iglesia se habrá convertido malamente en un lugar donde la gente venga solamente a buscar gracia, o seremos capaces de ofrecernos como instrumentos de justicia, seremos capaces de ofrecernos voluntariamente aún a riesgo y a costo de sufrir algún padecimiento a fin de que otros entren a esa gracia. ¿Cuál es el interés principal al involucrarme en la iglesia de Cristo, al vivir en su reino? ¿Beneficiarme de la gracia y luego darle gracias a Dios solamente? ¿O podré involucrarme en el siguiente escalón que sería o se trataría de lo siguiente? No solamente vengo o me involucro en la iglesia de Jesucristo para buscar gracia a favor que beneficie mi vida, sino que incluso estoy dispuesto a afrontar un modo de vida que implique algunos sufrimientos, algunas privaciones, algunos derribos, como decía Pablo unos versículos antes, a fin de que otros ingresen a esta gracia. O sea, la pregunta que hemos hecho muchas veces: ¿seré solo un consumidor de evangelio o podré volverme un proveedor de evangelio? ¿Seré solo un consumidor de la gracia de Dios o seré un vehículo por medio del cual la gracia de Dios alcance a otros, como está diciendo Pablo en este versículo? Bien, pregúntatelo. Vamos al versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera, está hablando del cuerpo, nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Nuevamente aparece el tema de no desanimarse, o como dice la versión 60, de no desmayar. Es el desprecio por el sufrimiento propio. Es eso lo que trae este resultado. Cuando yo tengo un espíritu de despreciar mi propio sufrimiento, de no asignarle tanta importancia a que me va mal, a que me pasó esto, a que sufrí por aquello otro. Cuando yo menosprecio el sufrimiento, entonces me meto en una frecuencia de onda, en una manera de vivir, en que ya no me desanimo ni desmayo con tanta facilidad. Ser capaces como Jesús de absorber dolor por causa de tener la mirada puesta en la recompensa, es lo que me da este espíritu bastante combativo, bastante invencible, permíteme la expresión. Como alguien que entrena y le da dolor ese entrenamiento, le duele el músculo, tiene que hacer un esfuerzo, sufre un poquito, pero entrena sabiendo que su condición física irá mejorando. Bueno, los que hemos ido alguna vez a un gimnasio, sabemos que a nadie le gusta las repeticiones con pesas o el aeróbico, pero son estas las cosas que necesitamos para que la condición física pueda mejorar. Te cito un versículo anexo en Hebreos 12:2, la parte B, muy conocido. Dice: Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Estamos en un tiempo en que esta generación probablemente ha perdido el valor
del ahorro. Te voy a hablar del ahorro un segundito. Sos joven, tenés un trabajo, un sueldo, un ingreso. Y como en Argentina tenemos mucha inflación, entonces tenemos la excusa de que no es posible ahorrar, aunque siempre es posible ahorrar, en alguna forma, de alguna manera. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es el cálculo previo que haces de que si vos te rehusas a gastar todo tu ingreso y a guardar una parte, eso te puede reportar un beneficio futuro. Cuando vos de tu ingreso guardás un buen porcentaje, ya sea pagando la cuota de un terreno o pagando un bien caro como un vehículo, lo que sea, en un futuro vas a disfrutar de ese bien gracias a que en el tiempo presente te privaste de algunas cosas. Eso es la base del ahorro, esa es la filosofía del ahorro. Ahora, Jesús, de alguna manera, usó esa filosofía en la cruz, porque Él dice, yo podría bajarme de la cruz. ¿Por qué voy a tolerar los clavos agujereándome las manos? ¿Por qué voy a tolerar los clavos horadando mis pies? ¿Por qué voy a soportar que se me burlen los judíos y los romanos? ¿Por qué voy a aguantar que me abran el costado con la lanza? ¿Por qué tengo que soportar esto? Pero Él dice, yo soporto eso, que implica hasta cierta vergüenza, por el gozo puesto delante de mí. O sea, hay una mentalidad de ahorro, de afrontar un sufrimiento, una mentalidad de gimnasio, de decir, yo voy a ejercitar porque sé que a la larga, después de mucha ejercitación, mis músculos se van a tonificar y mi estado físico va a mejorar. De igual manera, en lo espiritual, ya que hablamos hoy de gimnasio espiritual, vamos a presentar hoy, la idea de que cierto sufrimiento, y no cualquier sufrimiento, no es ser un fakir, un mártir, sufrir porque me da gana, porque disfruto el sufrimiento, eso de estar loco. En realidad es afrontar el sufrimiento que me presenta el Señor en mi camino para que yo entrene con ese sufrimiento. Yo de alguna manera lo afronto, lo asumo, lo encaro, lo acepto, me presto y luego de un tiempo me pasa lo que le pasó a Jesús. Lo leemos de nuevo. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. O sea, está diciendo, hizo un ahorro de disfrute, se privó de disfrutar, se privó de su comodidad, se privó de su felicidad, de su salud momentánea y afrontó la cruz. ¿Pero por qué lo hizo? No porque era tonto, lo hizo bajo un cálculo bastante comercial, si me lo permitís. O sea, él invirtió para ganar, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Ahora, cuando vos, tip, clave, enseñanza, recurso espiritual específico, cuando vos huís del sufrimiento, de la prueba, de un dolor que te pone Dios adelante para que te ejercites, vos estás huyendo de tu futura prosperidad. Vos estás abdicando de una mejor condición, en este caso no física, sino espiritual. Vos estás rehusándote a aumentar tu masa muscular en el espíritu o tu peso de gloria, como dice el pasaje en la versión 60. Así que Pablo dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, y habla del físico, si yo me ejercito de esta manera, lo que va a ocurrir es que me voy a ir renovando de día en día en el hombre interior. Vamos al versículo siguiente, porque esta parte es increíble. Pablo es increíble.
Pablo la tiene tan clara, esta parte, este bloque, este versículo, yo le puse un título: sufrimientos insignificantes. Y después te voy a remitir a un pasaje de 2 Corintios 11 para que veas una lista de lo que Pablo consideraba que eran sufrimientos insignificantes. Mamita. Mira, él dice: porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Este versículo es el que en la versión 60 dice: producen un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Peso de gloria, seguime, Dani. Peso de gloria es: yo vengo caminando y aunque mi peso físico es determinada cantidad de kilos, no te los voy a decir, en realidad en el espíritu también yo tengo un peso. Ese peso es cuál es mi grado de impacto, cuánta es la cantidad de mi impacto sobre el suelo, sobre el ambiente, sobre el lugar donde me desenvuelvo, fruto de haberme ejercitado en el espíritu y aumentar en peso de gloria. El peso de gloria es lo que se me va generando luego de mucho entrenamiento espiritual. Y significa que cuando llego yo a un lugar, la gloria del Señor se difumina, se deja ver, algo pasa. Mi presencia en el mundo espiritual no pasa desapercibida. Bien, habrá algunos que son de pluma en cuanto a peso de gloria y habrá otros que son de plomo en cuanto a peso de gloria. O sea, cuando vos estás en un lugar, en el mundo del espíritu, ¿qué pasa? Yo te cuento lo que pasaba con Pedro. Él pasaba y su sombra sanaba a los enfermos. O a Pablo, que le traían las ropas de los enfermos y él las tocaba y se sanaban los dueños de las ropas. O a Cristo, que venían a él y eran sanados. O una mujer tocaba, voy a mover el micrófono, tocaba su ropa y era sanada. ¿De dónde salía todo eso? Salía del peso de gloria que ellos portaban. Y ese peso era el resultado de un gimnasio espiritual. Bien, decíamos en el 17 que Pablo dice: ¿por qué estos sufrimientos insignificantes y momentáneos? Mira, te voy a llevar a lo que eran esos sufrimientos insignificantes y momentáneos. Vamos a echar un vistazo a la siguiente lista que está en 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 29. Te la voy a leer. Mira qué insignificantes fueron. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 día y 1 noche he estado como náufrago en el alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Y además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?, decía Pablo. Bueno, mirá lo que Pablo consideraba estos sufrimientos insignificantes y momentáneos. Mamita querida, o sea, ¿te diste cuenta cuál era el listado de sufrimientos que Pablo había afrontado? Pero lo que pasa es que, como dice el dicho, esto no es un versículo bíblico, sarna con gusto no pica. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué le pasaba a Pablo? Pablo tenía visión de lo que él quería alcanzar, sabía a qué quería llegar, conocía cuál era su meta. Tal vez el secreto de los grandes deportistas
sea la capacidad de fijarse, de atarse a un objetivo, de atarse a una meta, de tal manera que aún en el cansancio más extremo, en el dolor muscular y en lo que sea, ellos siguen adelante y finalmente obtienen el triunfo. A Pablo se ve que ni los naufragios, ni los peligros de ladrones, ni los azotes, ni todo esto que te nombré, lo puedo frenar. ¿Por qué? Recursos espirituales, sistemas prácticos para resolver problemas sacados de las cartas apostólicas. Porque él sabía dónde iba, entonces asumía el sufrimiento de otra manera. La versión 60 dice que estos sufrimientos superados de esta forma van produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es la gloria que proporciona el triunfo sobre las adversidades, el aumento de la confianza en el Señor. Te voy a decir algo. Cuando era más chico, aún ya siendo pastor, me asustaba más fácilmente. Venía una situación, un enemigo inesperado, alguna prueba fuerte, y de repente me asustaba. Cuando vos ya pasás muchas de estas, no es que te pones canchero, no es que podés sobrar la situación, pero sí va quedando en vos un recuerdo, el recuerdo espiritual de cómo fue que te sentiste en medio de la prueba y el recuerdo espiritual de haber pasado a través de la prueba y haber sobrepasado el mal momento por la ayuda que te dio el Señor. Entonces ya no flaqueas tan fácil, no te cocinas con un hervor, ya estás más durito, ya estás más tonificado, ya estás un poco más firme. Así que yo no quiero cacarear con esto, no quiero decir que cualquier cosa que venga, si total yo puedo con todo, no me hago en ese sentido el invencible, porque cada prueba tiene su grado de dificultad. Pero cuando uno ha atravesado ya muchas batallas, cuando un marinero afrontó muchas tormentas en alta mar y de todas salió, no se asusta por la primera olita grande. Por lo tanto, este es el resultado del entrenamiento espiritual, de afrontar tus pruebas, buscar, invocar al Señor, mirarlo a Él y ver cómo Él te auxilia. Eso va generando en vos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, en el ejercicio del ministerio, en la puesta en práctica de lo que Él nos dio, tenemos que ir quitando la confianza que teníamos en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, y la vamos a ir poniendo cada vez más en Él. Eso te va a doler y te va a costar, pero tenés que hacerlo y el resultado será bárbaro, será maravilloso. Vamos al último versículo. Por eso, gran versículo, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, por todo lo anteriormente dicho, vamos a terminar aprendiendo a fijar la mirada donde nos corresponde, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en lo que es eterno. Es un ministerio glorioso hacer esto y hace de nosotros portadores de un peso de gloria que produce efectos increíbles donde pisamos. La sola condición es afrontar esa cuota de sufrimiento que este tipo de entrenamiento supone. Afrontarlo.
Afrontarlo, no huir de la prueba, no huir del gimnasio, no huir del sufrimiento, no escapar del pequeño dolor. Un sufrimiento que produce dos grandes beneficios. Entonces, resumiendo, uno, aumenta nuestra propia masa muscular o peso de gloria, según el idioma de Pablo. Y dos, produce multiplicación de gracia, este peso de gloria que hemos ganado a base de ejercitarnos en padecimientos, produce multiplicación de gracia derramada sobre otros, lo cual finalmente lleva gloria a Dios. O sea, dos grandes beneficios de ejercitarnos en los padecimientos a fin de ganar masa muscular, a fin de tener mayor peso de gloria, a fin de ser constantes, consecuentes en nuestras idas y permanencia en nuestro gimnasio espiritual. Dos hermosas consecuencias. Aumenta nuestra masa muscular, nuestro peso de gloria, y también se produce multiplicación de gracia derramada sobre otros, lo cual lleva gloria a Dios. Así que le decimos finalmente, Padre, escucha, vamos a entrenarnos bien, vamos a afrontar padecimientos, aún vamos a entrenar nuestra forma de mirar, mirando lo que no se ve, aunque parezca una paradoja, y no mirando lo que se ve, o sea, mirando lo eterno, no lo temporal, asumiendo el dolor que nos produzca este entrenamiento, con tal de aumentar masa muscular, de aumentar peso de gloria y de ver manifestada tu gloria en muchos otros que con agradecimiento sean beneficiados con tu gracia por nuestro ministerio. Vamos a orar juntos, vamos a hacerlo más cerca. Pensa en esto. Tal vez eras alguien que huía de las pruebas o de los padecimientos. Y hoy adoptás este criterio, gimnasio espiritual. Y le decimos al Señor, Señor, agradecemos las series de repeticiones, las rutinas, las pruebas, la ejercitación que traes a nuestro espíritu, para que aumente nuestra masa muscular, para que aumente nuestro peso de gloria y para que con un ministerio fuerte así alcancemos con tu gracia a muchos otros que van a terminar agradeciéndote a ti y llevándote gloria. Por eso lo afrontamos el entrenamiento, sabiendo que estás con nosotros, que no nos vas a dejar solos. En el nombre de Jesús. Amén.